Y un día me puse a pedirle al Señor esa revelación del Padre, porque yo dije, yo sé que Él es tu Padre, pero es mi Padre también, porque Jesús dijo, es vuestro Padre, ¿sí? Es nuestro Padre, porque Él, el Espíritu Santo, nos adoptó a nosotros como hijos de Dios. Pero yo tuve una experiencia, por eso digo que el Espíritu, el apóstol Pablo oraba por el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y si la sabiduría y la revelación no había venido a mi vida, yo conocí a Jesús, yo le decía, yo te conozco a vos, Jesús, porque sé que perdonaste mis pecados y conozco en una medida al Espíritu Santo, porque había sido bautizada en lengua y sentía su presencia, sentía la presencia de Jesús, lo adoraba a Él, sentía la presencia del Espíritu Santo, pero ¿quién era el Padre? ¿Me entiende? O sea, ¿quién era el Padre? Por la Escritura en el Antiguo Testamento podía ver la presencia del Padre Dios creando todo y moviéndose en esa generación. Pero yo decía, ¿quién es el Padre? Cuando por medio de la sabiduría y de la revelación, en el conocimiento de Él, de Jesús, y yo dije, yo quiero por Jesús llegar al Padre, porque Jesús, vos sos el camino al Padre. Y yo quería conocer al Padre por medio del Espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces dije, vos sos el camino. Y hermano, de repente yo tuve una experiencia impresionante. Yo estaba ayunando, hice 3 días de ayuno porque digo, Señor, yo quiero conocer tu paternidad. Yo a Jesús lo conozco en una medida, al Espíritu Santo también. Pero nunca he tenido un encuentro con la paternidad de Dios. Entonces, de repente yo estaba pidiendo esa revelación, pidiendo esa revelación y esa sabiduría de Dios para entrar ahí. Y de repente, hermano, yo sentí que la revelación, el Espíritu Santo vino y lo sentí literalmente, abrió como un camino y yo entendía que estaba en Jesús. Y mi espíritu se abrió en 2, que lo sentí mi espíritu, y el Señor me llevó en una experiencia a conocer al Padre. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando tuve por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre, el espíritu de sabiduría y de revelación te llevan a conocerlo al Padre. Y de repente me encuentro en los brazos del Padre y yo podía ver desde mi gestación y Él me mecía y Él me decía, yo soy tu Padre, yo soy tu origen, yo soy, y me dio tantas experiencias con Él de besos y abrazos. ¿Sabe que a veces el espíritu de rechazo y la falta de paternidad o de maternidad en las personas muchas veces son impedimento en que recibamos esta sabiduría y esta revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo? Y hermanos, yo sufría de mucho rechazo. ¿Por qué? Porque desde el vientre mi madre me quiso abortar y como que de ahí la semilla del rechazo quedó. Y el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación por medio de Jesucristo me llevaron en una experiencia hacia la paternidad de Dios. Y de ahí Él sanó mi identidad.
Por eso dice el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Espíritu Santo, en el conocimiento de Jesús. La sabiduría y la revelación nos llevan a conocerlo todos los días a Él. Amén. Porque la sabiduría exclama, hermanos, en Proverbio dice: Él me poseía desde el principio. Yo era su deleite. Yo era el deleite de Dios. Yo estaba con Él creándolo todo. ¿Sí? Entonces, este espíritu de revelación, el conocimiento, y ahí, a través de esa experiencia, yo pude conocer la paternidad de Dios. Y toda mi vida fui liberada del rechazo, fui liberada de no saber quién era ni a dónde era, porque conocí mi origen, que era mi Padre. Pero el espíritu de revelación y de sabiduría me llevaron ahí. Y yo pude disfrutar de la paternidad. Y Él continuamente me decía: yo soy tu Padre, yo soy tu verdadero Padre. Y me besaba y me mecía y me cantaba. Y desde esa revelación del espíritu de sabiduría y de revelación, hermano, nunca me costó orar. Antes era como que entraba y decía: Padre, y pedía perdón por todo, pedía perdón, tenía una lista para pedir perdón de los pecados y no llegaba más a Dios. Pero cuando en Cristo el camino, Él me llevó a la experiencia, este espíritu de revelación, en el conocimiento de Él, ahí conocí a mi verdadero origen, ahí por medio de lo que Cristo compró para mí. Él era el camino al Padre que me llevó a conocer la paternidad de Dios. Y nunca mi espíritu fue huérfano. Nunca mi espíritu fue huérfano. Porque hay personas que tienen orfandad. Por eso van buscando de un lado para otro, de una iglesia en otra, y van y nada les sacia, nada les satisface, porque tienen un espíritu de orfandad, porque no tienen el conocimiento de la revelación, de la paternidad de Dios que se da por medio de Jesús. Por medio del conocimiento y la revelación y la sabiduría de Dios te lleva a ese lugar. Amén. Por eso necesitamos, para conocer a Dios, necesitamos tener esta sabiduría de Dios que es Cristo, por medio de Él, que es el camino para conocer la paternidad de Dios, hermano. Y cuando la paternidad de Dios se te revela por medio de la revelación de la sabiduría en el conocimiento de Jesús, se te arregla tu vida, tu vida espiritual. Y ya no hay más incertidumbre. Si sos salvo, si no sos salvo, si vas al cielo, no vas al cielo. Si tus oraciones las escucha o no las escucha. Sobre si Dios es Padre, si Dios. Y Él sanó. Amén. Por eso dice, ruego, dice el apóstol Pablo, que ruego que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nadie puede conocer a Jesús como el camino si el Espíritu Santo no lo revela. ¿Amén? Necesitamos esa revelación de la sabiduría de Dios para conocer a nuestro Padre, para conocer al Espíritu Santo y saber cuando vos estás orando, cuando el Espíritu Santo está, cuando Jesús está y cuando el Padre está, o cuando el Padre se pone firme y te dice: basta ya, basta, terminala. Y es la autoridad del Padre. Esa sabiduría, esa revelación te lleva a conocer la Trinidad, te lleva al conocimiento de Él, al conocimiento de Cristo,
al conocimiento del mismo Espíritu Santo y al conocimiento de Dios el Padre. Amén. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios que estaba desde el principio creándolo todo. La sabiduría que estaba con Él cuando nos creó, cuando creó a Adán, cuando creó a Eva y cuando creó a toda la humanidad. Esa sabiduría que es Cristo es la que dice, wow, a ver no la voy a hacer así, tan linda como esa fulana. Y te va, en su sabiduría y en su inteligencia, nos va formando en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces necesitamos tener la revelación, la sabiduría de Cristo el Señor, que el Padre, y pedir todos los días que el Padre de Gloria nos ayude a conocerlo. Hay tanto, hermano, para conocer de Dios. Día a día me sorprende que cosas que antes no las entendía o que leía y no las entendía, por medio de Cristo y por medio de la revelación y del espíritu de sabiduría y conocimiento de Él, me llevan a experimentar cada día esa gloria, cada día un nivel más de conocimiento de Él, en su palabra. Amén, hermanos. Es tremendo, hermano. Te llevan a poder conocerlo a Él. En todo lo que vos necesitas y en todo lo que necesitamos conocer a Dios, Él es nuestra provisión. Cristo es nuestra provisión. Amén. Bien. Vamos a ver, Cristo es nuestra sabiduría. El apóstol Pablo está como estableciendo en las Sagradas Escrituras que Cristo era nuestra sabiduría. Acá vemos también cómo el apóstol Pablo, por eso digo, cuando vos empezás a meditar en la sabiduría y la inteligencia de Dios, del Espíritu, es impresionante. Se ve que el apóstol Pablo era un hombre que estaba muy buscando continuamente esa sabiduría, al espíritu de sabiduría, en todo lo que la ley o las experiencias de Salomón o las experiencias de aquellos hombres de Dios de aquella época habían vivido, bajo el espíritu de la sabiduría. Por eso es que cuando nosotros buscamos al espíritu de sabiduría, buscamos al espíritu de la inteligencia, Él se revela. Él se revela. Y es increíble las experiencias que vos podés tener con Él cuando Él se revela. ¿Sí? Amén. O sea que el apóstol Pablo sabía de los proverbios, quizás haya leído la Eclesiastés, el libro de la sabiduría, ¿sí? Seguramente le indagó en cuanto a la sabiduría, la inteligencia. Por eso digo, vos indagás en la palabra en cuanto a la sabiduría, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la revelación, en cuanto a la sabiduría. Y la sabiduría viene, el espíritu de sabiduría viene a encontrarse con vos. En Jesús lo pedís, lo tenés. Decirle al que está a tu lado, en Jesús lo pedís y lo tenés. Amén. En Jesús lo pedís, hermano, y lo tenés. Porque no hay mayor intención de Dios el Padre, no hay mayor amor de Dios el Padre en que vos y yo lo conozcamos, en que vos y yo disfrutemos de sus 7 espíritus del Señor para poder vivir en victoria. El corazón del Padre le duele cuando un cristiano, habiendo él provisto todo en la palabra, habiendo él provisto todo en Cristo Jesús, nosotros desperdiciamos esos tesoros por falta de sabiduría y por falta de inteligencia. ¿Me entiende? Porque la palabra es tesoro.
Es Cristo mismo, es la revelación del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para el bien nuestro. Decirle que está a tu lado, para bien tuyo. No lo desperdicie. Los tesoros de sabiduría, porque la palabra de Dios dice los tesoros de sabiduría. A la sabiduría la llama tesoro. Los tesoros de la sabiduría. No las desperdicie, porque están reveladas en la Escritura. Amén. Y vos le pedís al Señor y lo tenés. Porque no hay mayor intención del Espíritu Santo y mayor amor de Dios es revelarnos todo lo que Cristo proveyó para que vos y yo seamos vencedores. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando vos pedís esa revelación, la alegría del corazón, hermano, la alegría del corazón del Padre es cuando vos descubrís esos tesoros, los tesoros de la sabiduría. Job habla mucho de los tesoros de la sabiduría. La sabiduría es un tesoro, la inteligencia es un tesoro, que es Cristo mismo en la tierra, amén. Entonces, seamos personas que perseguimos la sabiduría, al espíritu de sabiduría, al Espíritu de Dios, diciendo: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven a morar con esa manifestación de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios sin este espíritu de sabiduría, amén, porque Él es el que estuvo con Cristo desde el principio, que es Cristo Jesús. Cristo mismo, dice el apóstol, sabiduría de Dios, ¿sí? Bien. Vimos también que Cristo creció en sabiduría. Él creció en sabiduría. Proverbios dice, cuando describe a la sabiduría, dice: yo estaba desde el principio con él y él tomaba deleite en mí, dice. Y el apóstol Pablo después dice: Cristo, sabiduría de Dios. Que Él es nuestra sabiduría, ¿sí? Y entonces Él, cuando se hizo hombre en la tierra, no es que Dios le pasó por alto: sí, es mi hijo, vino del cielo, ya vino con toda la sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Él como hombre tuvo que aprender sabiduría para manejarse aquí en la tierra. Y mire lo que dice, que el Señor, dice los evangelios, crecía en sabiduría como lo hace cualquier hombre, que debemos crecer en el espíritu de sabiduría. Nadie nace sabio, puede nacer un poco inteligente, pero sabio, ¿sí? La inteligencia es una cosa, a veces podemos heredar de nuestros padres, pero ser sabio, la sabiduría solo es Cristo y solo viene de Dios, como la humildad. La humildad es Cristo mismo. Ningún ser humano puede decir: yo soy humilde, porque si tiene a Cristo en el corazón y trabaja con Él, con el Espíritu Santo para ser humilde, que Él te enseñe y te lleve a ese lugar, lograrás tener la persona de Jesucristo y su carácter de humildad, ¿sí? ¿Cuántos van entendiendo? Amén. Dice: como lo hace. Sin embargo, Él no simplemente la poseía como la posee un hombre. Él es la sabiduría. Nuevamente, Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Él estuvo en la tierra, tuvo que aprender sabiduría. Desde niño tuvo que aprender, porque los evangelios dicen que Cristo crecía en sabiduría y en inteligencia para con Dios y los hombres. Él crecía, pero cuando Él muere y resucita al tercer día y asciende a los cielos, Él vuelve a su posición de ser la sabiduría de Dios y de ser la inteligencia de Dios. ¿Me entiende?
Cuando Él muere y resucita, y el cielo lo declara Rey de Reyes y Señor de Señores, vuelve a su posición de lo que Él era desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Dice, la sabiduría es más que una acumulación de hechos y conocimientos. Trasciende al aprendizaje y el intelecto. Él es la sustancia viva de Dios que debe cautivar nuestros corazones. Amén. Él es la sabiduría de Dios que debe cautivar nuestros corazones. Debemos pedirle al Señor todos los días espíritu de sabiduría y de conocimiento y de inteligencia. Ven a morar en mi corazón. Amén. Como dice, si el mismo espíritu, dice la Biblia, que a Cristo levantó de los muertos, mora. Diga conmigo, mora. En ustedes va a vivificar el cuerpo. Y yo le digo al Señor, Señor, vos estás morando en mí. Estás morando entonces, como vives en mí, Espíritu Santo, con el mismo poder que vivificaste a Cristo y lo levantaste, al tercer día lo vivificaste. Vivifica mi cuerpo mortal, vivifica. Desde adentro hacia afuera, vivifícame. Vos que sos la sabiduría de Dios, ven y dame esa sabiduría. Bien, dice que debe cautivar nuestros corazones. La sabiduría no es un ser separado fuera de la deidad. La sabiduría no es un ser separado fuera de la deidad, ni es un ángel, ni es la sabiduría. ¿Quién es? Cristo mismo, sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Cristo mismo. Él es la sabiduría de Dios. Y si Él vive en mí y vive en usted, hermano, ¿por qué tanta necedad? Eso nos debemos preguntar. ¿Por qué tanta testarudez? ¿Por qué tanto falta de inteligencia? ¿Por qué tanta marollo en la mente y en el corazón de la gente, de los cristianos? ¿Por qué? ¿Será que quizás no lo hemos buscado diligentemente? ¿Por qué, hermano? Escuche esto lo que dice Proverbio. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Dice a los hombres, vengan, entiendan mis razones. Vengan que yo tengo este bien para darles a ustedes. Pero también el Proverbio dice que el hombre hace el oído sordo al espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y después recibimos los chichones. ¿Sí? Pero desde hoy pidamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, manifiesta esa sabiduría, manifiesta esa inteligencia. Y Proverbios dice, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoro. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para tener plata o no? Si como a la plata la buscamos, hay gente que busca plata acá, busca plata allá y va y viene y se esfuerza y se levanta. Si como a la plata o al dinero o a la plata, al metal, como a eso la buscares y la atesorares, wow, desesperadamente. Yo le decía al Señor, desesperadamente te pido sabiduría. Y sigo diciendo, desesperadamente te pido inteligencia. Yo no sé vivir de otra forma. No sé vivir sin la inteligencia, sin la sabiduría. No sé vivir.
Y cuando vos probás la sabiduría, al espíritu de sabiduría morando dentro tuyo y ves que las cosas te van bien, porque la inteligencia y la sabiduría está y te guía, y te va guiando, y te va guiando, y te va guiando, y vos decís, wow, tengo fruto de eso, tengo victoria de eso. Mis pies no resbalan tanto porque la sabiduría es una lámpara al camino de uno. ¿Sí? ¿Va entendiendo, hermano? ¿Cuántos van a pedir más sabiduría? Pido sabiduría. No sé vivir sin ella. Amén. Bien. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver también que el Espíritu Santo y el Espíritu de sabiduría busca un lugar para descansar. Busca un lugar para residir. Y ese lugar para residir y descansar sobre nosotros es nuestro corazón. Amén. Decimos, ven Señor y descansa aquí. Ven Señor y reposa aquí. Ven Espíritu de sabiduría y reposa aquí. Ven Espíritu Santo y vive acá. Entonces, nosotros, vos y yo, nos vamos a convertir en un lugar donde el Espíritu Santo encuentre un descanso, donde el Espíritu Santo pueda morar y traer todo hacia nuestras vidas. Traer poder, traer inteligencia, traer conocimiento de Dios y traer sabiduría. Digo, Señor, ven a mi espíritu. Por eso dice, si el Espíritu de Dios reside en tu espíritu, te va a vivificar. Y yo le decía, Espíritu Santo, perdóname si a veces hay cosas que te entristecen y te duelen. Quiero ser una residencia, que mi espíritu sea una residencia, que mi espíritu sea una casa donde cómodamente puedas estar y reposar ahí y operar desde ahí, desde mi espíritu hacia afuera. Amén. Dándome luz y dándome sabiduría e inteligencia. Bien, entonces la sabiduría, el espíritu de sabiduría busca un lugar para descansar y de esta manera nos convertimos en el lugar mismo de descanso de Él, el templo mismo de Dios. En Isaías 11 dice que reposaba sobre Él, que estuvo sobre Él, que descendió sobre Él. Dice, cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y quedó en Él, se estableció en Él. Por eso es que Jesús comenzó su ministerio y terminó su ministerio en poder. Amén, hermano. Hay mucha gente que comienza un ministerio y luego, por no permanecer en los 7 espíritus del Señor, por no permanecer ahí, no termina. Entonces viene una lucha, viene una prueba, viene algo por falta de sabiduría y ya se aparta. He conocido un montón de gente que Dios los levantó como evangelistas, ¿no? Y a veces por falta de sabiduría y de inteligencia perdieron el ministerio. ¿Me entiende? Por sabiduría, por falta de inteligencia, por falta de claridad, perdieron su ministerio. Y después andaban vendiendo panchitos y andaban vendiendo juguitos. De un lugar que el Espíritu de Dios vino sobre ellos para quebrantar las obras del diablo. Por falta de sabiduría y de conocimiento de Dios en algunas áreas y de inteligencia, la falta de sabiduría y de inteligencia te corre de lugar. ¿Me entiende lo que le digo? La necedad te corre
del lugar que Dios quiere posicionarte, que Dios quiere posicionarnos. Por eso necesitamos continuamente pedirle al Señor sabiduría e inteligencia. Amén. Gloria a Dios. La sabiduría, o sea, el espíritu de sabiduría, la sabiduría es el mismo sello del Espíritu Santo sobre nosotros y dentro de nosotros. Lo que nos hace tan hermosos para el novio, para Jesús. Las profundidades del Espíritu Santo dentro de nosotros clama a las profundidades de Jesús, ¿sí? Clama en su presencia, clama a la sabiduría de Dios que venga y nos posea como poseyó a Jesús. Amén. Se profetizó de Él y la realidad se hizo cuando Él se bautizó, cuando Él estuvo en el Jordán y se bautizó. Dice que el Espíritu Santo descendió, su persona descendió y se quedó en Él hasta el día que fue ascendido. Y ese mismo Espíritu con el cual Él vivió triunfante en su ministerio, nos ha dado a nosotros. Ese mismo espíritu que lo poseyó a Él, esos 7 espíritus que operaban en Él, Él nos dio a nosotros, porque Él vive en nosotros. Amén. Wow, ¿cuántos dicen, Padre, dame? Desde hoy usted clame. En Isaías 11, clame al Señor y diga, Señor, que los 7 espíritus que reposaron en Cristo reposen en mí, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Amén. Cristo, ¿cuántos creen que Cristo vive en usted? Amén. Amén. Cuando te levantás, cuando te acostás, cuando trabajás, cuando vas, Cristo, vos sos la residencia de Jesús, tu espíritu. Es la residencia del Señor, del Espíritu Santo. Bien, un poquito más y ya terminamos. Dice la Biblia, ahí en Proverbios 3:17, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Qué es el camino de la sabiduría? Sus caminos son caminos deleitosos. O sea que la sabiduría no solo busca descansar dentro de nosotros, sino que el espíritu de sabiduría también trae descanso a nuestras propias almas. O sea que una persona sabia tiene descanso y duerme tranquilo. Amén. Sin que nadie Jesús, que era la paz, acuérdese cuando Él se levantó la gran tormenta en el mar, dice que Él dormía tranquilo, porque Él era la paz, Él era la sabiduría de Dios. Amén. Y la palabra del Señor dice que el yugo del Señor es fácil y que el yugo del Señor es ligera, que la carga del Señor es ligera. Si yo estoy en yugo con Jesús, no con la necedad, pero estoy con el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces digo, Padre, no me muevo, no hago nada sin que el espíritu de sabiduría que moraba en Cristo, que lo hacía victorioso en todas las cosas, no me guíe, no venga sobre mí. Y nos declaramos dependientes de Él. Amén. Me declaro dependiente, no puedo hacer nada sin que el espíritu de sabiduría me diga lo que hacer, sin que el espíritu de inteligencia me diga lo que hacer. Hay personas que son intrépidas, ligeras en lo que piensan, en lo que quieren hacer y no se detienen y después salen perjudicadas por cosas que hacen, porque no se detienen a pedirle al Espíritu Santo que el espíritu de sabiduría y de inteligencia los guíe. Diga conmigo, no voy a vivir más sin el espíritu de sabiduría y sin el espíritu de inteligencia. Amén, hermanos. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos ese yugo
con Él, porque su yugo es fácil, pero porque las cosas que hacemos en la sabiduría de Dios nos van a llevar a triunfos, hermano, nos van a llevar a conocer y a entender todas las cosas hacia adelante. No sé si me entiende. Bien, gloria a Dios. Bueno, un puntito más y ya termino. El aceite de la sabiduría. Hay un aceite de sabiduría, una unción espiritual de lo alto que siempre va acompañada de tesoros celestiales e incluso terrenales. ¡Wow! Esto es tremendo. Hay una unción de los favores, de la corona de favores y de misericordia que Dios pone en nuestra cabeza, amén. Que Dios pone sobre una persona que el espíritu de sabiduría y de inteligencia la posee. Bien, Proverbios 21:20 dice: tesoros preciosos y aceite hay en la casa del sabio. ¿Qué hay? Dígame usted, ¿está ahí? Tesoros ¿qué? Preciosos hay en la casa del sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? O dice, yo soy sabio por Jesús, que Él vive en mí. Y en mi casa va a haber aceite y va a haber tesoros preciosos. Tanto tesoros de sabiduría y de inteligencia, como tesoros de bienes, de favores, de misericordia, porque en la casa del sabio nada se desperdicia. Cuando hay una persona sabia para administrar, no se desperdicia el dinero. ¿Me entiende, hermano? La persona sabia no se le va los bienes y el dinero como el agua entre los dedos. Retenga usted agua entre los dedos y va a ver que no va a poder. Porque por entre medio de los dedos se le va a filtrar y se va a ir. Pero en la casa del sabio hay tesoros, porque el sabio sabe administrar y no desperdicia sus bienes. Es sabio para administrar su dinero. Y mire lo que dice, porque lo contrario del sabio es ser necio. Dice más, el hombre insensato o necio todo lo disipa. Si se disipó algo, es porque no estaba operando en usted el espíritu de sabiduría, sino la insensatez. ¿Me entiende? Tenemos que prestar atención, por eso es muy bueno que estudiemos estos espíritus del Señor, porque esto nos van a ayudar a caminar en victoria, a que las riquezas, los favores de Dios, el dinero, las cosas que Dios nos da, no se nos disipen por falta de sabiduría. Por falta de inteligencia, porque hay veces no tenemos inteligencia. Ay, me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro, ¿no? Voy a comprar un auto, me voy a comprar un auto. Y no consulta al espíritu de inteligencia y sabiduría. Después le venden un auto que está el motor quemado y usted ni lo vio. Por no pedir la guianza de la sabiduría, ¿me entiende? Entonces dice, tesoros preciosos y aceite hay en la casa del sabio, porque no solamente el aceite es la unción, sino se acuerda de la viuda, del milagro del aceite, que eso le trajo prosperidad. El aceite también nos habla de prosperidad, ¿sí? En la casa del sabio hay prosperidad, hay prosperidad. No hay miseria, sino hay prosperidad, porque sabe administrar por medio de la sabiduría de Dios. Pero el insensato todo lo disipa. Puede venir mucho dinero al insensato, pero se le va como el agua entre los dedos. Decirle al que está a tu lado, decirle que no te pase a vos eso. Sé sabio. Pedí al Espíritu de sabiduría que venga sobre vos. Y mire,
Dice, existen innumerables beneficios y promesas para cualquiera que buscan, persiguen y poseen sabiduría. Diga conmigo, hay beneficios, hay promesas para quienes buscan, para quienes persiguen y para quienes poseen sabiduría. Hay muchos beneficios, porque no se pierden las cosas por falta de la sabiduría. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que el espíritu de sabiduría esté sobre mí para no perder nada? Y la Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Entonces, ¿cómo vemos a veces mujeres creyentes o hombres creyentes que su casa se les va desboronando por falta de sabiduría, por falta de pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos dé sabiduría e inteligencia? Amén. Entonces, Dios favorece a los que tienen sabiduría. Amén. Dios no está con los necios, Dios está con los sabios, porque Él es sabiduría de Dios. Diga, Dios, Jesús, es sabiduría de Dios. Amén. Y Él honra a los que poseen al espíritu de sabiduría. Amén, porque es su espíritu, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Entonces, Dios favorece a los que tienen sabiduría. Un momento de favor vale más que toda una vida de esfuerzo y de lucha. Repito esta frase, anótela así en grande. Póngala como un cuadrito ahí. Un momento de favor de Dios, ¿no? Por supuesto, de la sabiduría, vale más que toda una vida de esfuerzo y de lucha. Un momento de favor vale más que toda una vida de esfuerzo y de lucha. Bien, hasta ahí nomás, así ya después nos queda un montón, pero eso va a ser para el otro congreso que tengamos. Vamos a seguir hablando de los beneficios de la sabiduría. Tenemos un montón. ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo creo que hasta ahora esto les va a ayudar, ¿sí? Doy este versículo de Proverbios 8:35 y ya termino. Porque el que me halle, dice la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Diga conmigo, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, dice Jesús como sabiduría. Amén. El que me halle tendrá vida, alcanzará vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén, hermano. Hay una tarea para hacer. Ore con Isaías 11 todos los días. Ore por usted, ore por su esposa, ore por sus hijos. Ore para que le dé espíritu de sabiduría, para que le dé espíritu de inteligencia, de conocimiento de Dios. Clame, persiga la sabiduría, búsquela, llámela, ámela. Y Proverbios dice, llama parienta a la sabiduría, llama hermana a la inteligencia, o como parte de tu ADN. Así como mis hijos son parte de mi ADN y del ADN del Padre, nosotros tenemos el ADN de Cristo para habernos salvado. Llama a la sabiduría pariente. Sos mi pariente, sos mi hermana. Llama a la inteligencia hermana. No te separes de ella y tendrás bien. Amén. Y te irá bien. Y tendrás éxito.
y tendrás plata. No vivirás en la miseria, porque el dinero no se te irá por entre medio de los dedos, sino que la sabiduría y la inteligencia multiplica todo. Decirle que está a tu lado, la sabiduría y la inteligencia lo multiplica todo. Amén, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios.